Muy buenas noches con todos los asistentes a esta reunión 21 de julio, que se trata sobre el Video Forum. La Sociedad Peruana de Cirugía Endoscópica le da una cordial bienvenida en sus actividades académicas cada mes. En esta oportunidad el tema es siempre vigente para todo cirujano, como es el manejo del trauma en general, dónde encaja la laparoscopía y cómo puede resolver el cirujano, que inevitablemente, por eso somos cirujanos, tenemos que resolver en casos súbitos, ¿no? Como estos. Debo hacer algunos anuncios. El primero, que ustedes ya más o menos conocen porque hemos estado difundiendo por diferentes redes sociales, por WhatsApp y otros medios, el próximo Congreso Latinoamericano, que lo vamos a hacer de manera presencial en el Colegio Médico, el Centro de Convenciones del Colegio Médico, es del 2 al 5. Vamos a contar, realmente el programa está, nutrido, y la calidad de los ponentes que están viniendo son en realidad de primera línea en las diferentes especialidades. Tenemos cursos, los cursos se inician el 2 con un curso de nudos y suturas. Estamos concretando un curso que es una réplica del SAGES de anastomosis intestinales y biliodigestivas, realizado, digamos, es un módulo que lo estamos trayendo, como le digo, una réplica con el apoyo laboratorio importante, que pronto daremos noticia y el detalle. Tenemos otros cursos, pared abdominal, tenemos 2 tops en cirugía de pared abdominal, como Novisky, el doctor Chen y otros colegas mexicanos. Tenemos el curso de coloproctología. El curso de coloproctología, además de nuestros reconocidos colegas en Latinoamérica, tenemos a Patricia Silla, Salomone Di Siberio, etc. Tenemos el curso de cirugía bariátrica. Es realmente un grupo de 5 o 6 cirujanos bariátricos reconocidos, también varios mexicanos que vienen para el curso de cirugía bariátrica. Y tenemos un curso de cirugía pediátrica y neonatal. Tenemos 2 invitados pediátricos, cirujanos pediátricos, para este evento. Tenemos un curso paralelo de enfermería, en cirugía endoscópica en enfermería. Tenemos una española y una chilena invitada. Y por supuesto, el 3, el 4 y el 5 son los días del Congreso. De manera que va a haber una mixtura de programa muy interesante, componente de mucho nivel. Tenemos a Daniel Cherky en HPV, aun cuando no hay un curso propiamente HPV, pero estará presente en el Congreso tanto la parte de pato, páncreas y vía biliar, donde nítidamente, digamos, destaca el doctor Daniel Cherky, que es un top acá, digamos, a nivel mundial. Tenemos a Nicolás Jarufe, tenemos al doctor Belotto de Brasil, tenemos a Braulio Crisanto, que todos es del área, digamos, todos ellos son del área de hepatobiliar. Así que los invito a inscribirse. La plataforma de inscripciones ya está aperturada desde el día de ayer en la misma página web de la sociedad. Se ha creado para hacer dinámica digamos, las inscripciones y evitar, dada la virtualidad, evitar el papel, la inscripción física, todo es virtual. La inscripción, el llenar el formulario, el pago online. Contamos con el sistema de Visa y de Nubis, que es da totalmente seguridad, y los hosts tienen todas las hosts de donde almacenamos la información, tiene todas las seguridades. La sociedad no ha escatimado en tener esta plataforma, en invertir y con las seguridades respectivas. De manera que ahí tiene la posibilidad de inscribirse, asimismo presentar sus videos y trabajos libres, que pronto es un concurso, que pronto estaremos señalando los premios. Van a ser muy importantes el estímulo, digamos, estamos tratando de ver qué, digamos, becas podemos otorgar como premios, ¿no? A congresos o eventos internacionales. Bien, lo otro, finalmente, antes de dar pase al doctor Johan Medrano, anunciarles que el próximo 18 de agosto, que es el tercer jueves de agosto, nos toca un tema, nuestra sesión científica es un tema sobre obstrucción intestinal, especialmente de tipo oncológica o maligna.
abrimos con este tema la presencialidad. Hemos hecho varios, digamos, contactos para ver dónde nos presentábamos. Usted sabe que siempre hay todavía la parte del COVID, la pandemia que todavía no nos deja liberarnos del todo y ser full presenciales, pero ya lo conseguimos y hemos conseguido el laboratorio de Fama Industria, que el próximo 18 de agosto aperturamos la presencialidad de ahí hacia adelante. Los esperamos para entonces. Bien, me toca presentar al doctor Johan Medrano para que modere la presente sesión. El doctor Johan Medrano, conocido ampliamente en el medio quirúrgico, digamos, nacional, es cirujano general y es jefe actual del Servicio de Cirugía General del Hospital de Emergencia de Ati-Bitarte, que lo felicito, vaya mi felicitación, porque es un bonito hospital, ya sé que están trabajando ahí, y da gusto, bueno, trabajar y desarrollarse, por supuesto. Tienen mucho, creo, mucho por desarrollar ahí en su hospital. Además, el doctor Medrano es docente de pregrado de la Universidad de San Martín de Porres en la parte de cirugía, es miembro de la Sociedad de Cirujanos Generales del Perú, es miembro del FELAC y es miembro de la Sociedad Internacional de Cirugía. No me queda sino darle la bienvenida al doctor Johan Medrano por su presencia y moderar esta sesión. Adelante, Johan. Muchas gracias, doctor Eduardo Anchante, por la presentación. Honrado de estar esta noche y que me haya considerado la Sociedad Peruana de Cirugía Endoscópica para moderar este videoforum en la laparoscopía en tramo abdominal. Los temas que se desarrollarán en esta noche son la presentación de 3 videos muy interesantes. En primer lugar, lesión diafragmática. En segundo lugar, esplenectomía laparoscópica por trauma abdominal cerrado. Y tercer lugar, rafía vesical por estallamiento por trauma. Para ello, tengo el honor de presentar a los ponentes esta noche. Tengo el honor de presentar al doctor Sergio Endo. Él es cirujano general, médico asistente del Servicio de Cirugía General del Hospital de Emergencias Ati-Bitarte, coordinador del Centro de Simulación Clínica de la Facultad de Medicina, coordinador de los cursos de cirugía de la Universidad de Piura, sede Lima, y diplomado en docencia universitaria, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, FIDE, 27 de noviembre de 2019. Siguiente ponente, el doctor Eduardo Omán, que nos acompaña también esta noche. Él es egresado de la Universidad Nacional Federico Villarreal, especialidad en cirugía general, Universidad Nacional Federico Villarreal, Hospital Nacional Hipólito Unanue, profesor de la Universidad de Piura, Universidad Peruana Unión, invitado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y miembro de importantes sociedades a nivel mundial, la ACF, la WAIS y la Sociedad Panamericana de Trauma. La doctora Farfán también nos acompaña como ponente en uno de los videos, y es cirujana general y laparoscopía del Servicio de Cirugía General del Hospital Ramón Castilla II de Salud, cirujana general y laparoscopía del Servicio de Cirugía General del Hospital de Emergencias Ati-Bitarte, docente de la Escuela Académico Profesional de Medicina de la Universidad Northwestern, diplomado en Principios Practice of Clinical Research Harvard, o sea, principios y prácticas de la investigación clínica, Chan School, la Escuela de Salud Pública. Miembro activa de la Sociedad Peruana de Cirugía Endoscópica. Bien, también contamos en el panel con importantes y reconocidos cirujanos. Tenemos en primer lugar a la doctora María Antonieta Cáceres, ella es cirujana general, cirugía abdominal mínimamente invasiva, especialidad en laparoscopía en la Clínica Centenario Peruana Japonesa. Miembro de la Sociedad Peruana de Cirugía Endoscópica, miembro de la Federación Latinoamericana de Cirugía, FELAC, y también es fellow del American College of Surgeons. Como segundo panelista, el doctor Max Frey Hernández Ceballos, es también médico especialista en cirugía general y laparoscopía, egresado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, médico asistente del Servicio de Cirugía del Hospital Regional Docente Clínico Quirúrgico Daniel Alcides Carrera en Huancayo, ha sido docente en la Cátedra de Clínica Quirúrgica en la Universidad Continental, docente de posgrado de segunda especialidad en cirugía de la Universidad Peruana de los Andes, y miembro también asociado de la Sociedad de Cirujanos General de Perú, de la Sociedad Peruana de Cirugía Endoscópica y de la Asociación Latinoamericana de Cirugía Endoscópica, LACE. Bien, seguidamente vamos a dar inicio entonces a la actividad de videoforum con la presentación del video Lesiones diafragmáticas a cargo del doctor Sergio Endo. Para ello, debemos reconocer que la laparoscopía ha obtenido grandes logros
en la evaluación y tratamiento de los pacientes con trauma, y es que en las últimas décadas ha tenido ya un principal sitio y ha alcanzado un sitio importante, y eso para poder tanto alcanzar el diagnóstico de trauma y también tratarlo. Cambiando la doctrina así de la laparotomía exploratoria y tomando un enfoque mucho más selectivo de ese tipo de pacientes, siempre con estabilidad hemodinámica y algunos otros requisitos que vamos a poder contar esta noche y poder discernir y discutir también. Doctor Sergio Endo. Buenas noches, doctor Johan. Buenas noches con todos ¿Qué tal? los Puede presentes. presentar su video. Gracias. Te tomo la palabra. Okay. Permítame compartir. Bien. Buenas noches con todos. Mi nombre es Sergio Endo, ya me han presentado, así que pasamos a la presentación. El día de hoy, bueno, en la noche de hoy, vamos a tocar un caso clínico de un trauma tóraco-abdominal. Es un varón de 34 años que ingresa a la emergencia por una agresión por arma blanca en región tóraco-abdominal izquierda y en extremidades superiores, donde presentan múltiples heridas punzocortantes y dos que sobresalen o que son muy llamativas, que están a nivel del hemitórax izquierdo, aproximadamente a nivel de la línea axilar media, a nivel del cuarto y sexto, séptimo espacio intercostal. A la exploración parecía que la del séptimo espacio intercostal no ingresaba y que la del cuarto sí llegaba a atravesar e ingresar a pleura. El paciente cursa con una insuficiencia respiratoria, comienza a desaturar, entonces se le hace una radiografía de tórax y se encuentra pues un neumotórax, atención importante, con una desmejoría clínica que se fue evidenciando con el paso de los minutos. Se le coloca a este paciente un drenaje torácico y se evidencia una salida de aire abundante y aproximadamente unos 100 cc de sangre que se autolimita y el paciente mejora bastante rápido y se mantiene estable. En ningún momento este paciente hizo una inestabilidad hemodinámica, estuvo siempre con frecuencias cardíacas, inclusive por debajo de 100, con una frecuencia respiratoria que se estabilizó. Esto fue aproximadamente a las 12 de la noche, 1 de la mañana. Sin embargo, con el paso de las horas, este paciente comienza a tener dificultad respiratoria. Esta es la placa, inclusive que evidencia que el paciente efectivamente había mejorado, que estaba el tubo quizá en una posición no tan adecuada, pero que había cumplido con su trabajo. El neumotórax ya no se veía en ese momento, o no había mucha importancia, había gran mejoría. Sin embargo, como empieza a desmejorar el paciente, con una insuficiencia y sin alteración de la frecuencia cardíaca, ni presión arterial, ni disminución de la hemoglobina, se le saca una nueva placa. Y se evidencia nuevamente un neumotórax. Sin embargo, aquí ya se empiezan a ver otras cosas. Se ve un neumoperitoneo y se comienza a pensar en que efectivamente probablemente haya sido ya un trauma tóraco-abdominal y no solamente un trauma torácico como se había considerado. De esa manera se evalúa al paciente, se ven diferentes criterios hemodinámicos, una hemoglobina que había bajado de 13.1 a 12.6, casi nada. Entonces se decide ingresar a este paciente por vía laparoscópica a nivel, en este caso, a ingresar a abdomen, y de confirmarse que era una lesión diafragmática, que era lo que se estaba pensando, se podría intentar hacer una toracoscopia transdiafragmática. De esa manera se ingresa con un trocar a nivel umbilical y esto es lo que se encuentra. Vamos a proceder con el video y voy a ir relatando partes del mismo, ¿no? No se evidencia un hemoperitoneo en realidad, se ven abundante burbujeo, burbujas a nivel de la cavidad abdominal, por debajo del hígado, por debajo de los diafragmas, etc. Se ingresa un segundo trocar a nivel subcefoideo, lateralizado hacia el lado izquierdo, y se identifica que hacia donde se estaba yendo el epiplon era efectivamente una lesión diafragmática. Además también se ve que hay un compromiso del vaso sangrante leve, ligero, que ya lo vamos a ir observando.
Se intenta hacer la toracoscopía a través de la umbilical, pero por las dimensiones del abdomen del paciente, que es un paciente joven y bastante alto, se tuvo que ingresar un tercer trocar, ¿no? En la región del cuadrante superior izquierdo para poder acceder de una forma más directa a través de ese trocar con la cámara, ¿no? Ingresamos en este caso, a cavidad torácica, identificamos sangrado, y bueno, lo que habíamos mencionado en determinado momento, que, ay, perdón, que bueno, el drenaje torácico no estaba en posición, estaba muy anterior, prácticamente pegado al ilio. Aquí ya se había logrado una intubación selectiva hacia el lado derecho para poder explorar adecuadamente y hacer una buena toracoscopia. Se decide la colocación de un cuarto trocar, en este caso ya a nivel torácico, bajo visión laparoscópica, para poder aspirar y, de ser necesario, revisar y hacer hemostasia si es que hubiese un daño, en este caso pulmonar, que se llega a evidenciar que había un ligero sangrado de lo que parecía ser el lóbulo inferior, pero finalmente estaba prácticamente autolimitado, ¿no? Se recoloca, en este caso se redirecciona la posición del tubo, como lo vamos a ver a continuación. Se le pide retirar un poco la intubación para que puedan insuflar, y ahí se evidencia, ¿no?, el trauma que había a nivel pulmonar, pero que estaba autolimitado. El anestesiólogo insufla, se evidencia que no había un sangrado activo importante, se termina de aspirar y se procede a recolocar o redireccionar el tubo de tórax. Más posterior y hacia el ápice. Se sale y se va a proceder pues con el cierre o la rafía diafragmática. eh, la- Se utilizó polidioxanona, 2 ceros, aguja redonda, y se hizo un punto cruzado en realidad. Realiza la rafía, se evidencia un adecuado afronte de los bordes, inclusive se coloca, se le hace prueba pues hidrostática, se le echa agua, no burbujeaba, y se procede a la aspiración y evaluación de la cavidad, ¿no? Que en este caso la parte de lesión o de trauma había llegado hasta vaso, ¿no? Tiene en el polo anterior, en el cara anterior, tiene una herida penetrante que llegaba aparentemente la punta inclusive hasta la cara, no sé si aparece esto, hasta la cara posterior, pero la cara anterior era la que había un ligero sangrado, no era una cosa muy importante, y se decidió hacer hemostasia con energía monopolar, ante lo cual se dio, ¿no?, el sangrado. No se tocó más, no se hizo mayor cosa, como se puede ver.
se procede pues a el retiro. Bien, finalmente tuvimos pues, un trauma toracoabdominal por rama blanca, una lesión diafragmática con trauma pulmonar y un trauma esplénico. Se hizo una laparoscopia diagnóstica, una toracoscopia transdiafragmática. Bueno, se reacomodó el tubo de drenaje torácico, se revisó la parte pulmonar y se hizo una rafía diafragmática y una desmostasia esplénica. Finalmente el paciente, al día siguiente de la cirugía, que tuvo pues, una evolución favorable, se realizó un retiro de drenaje torácico al cuarto día, básicamente por el tema del trauma pulmonar y que si bien no desaturaba, vimos necesario todavía retirarse al cuarto día. El segundo día impresionaba que había hecho un poquito de neumotórax, no tengo esa placa, pero el tercer día se evidenció que no había mayor problema. Se fue de alta el séptimo día, pues con unas cuantas heridas que todos sabemos las ventajas de una laparoscopía, y más aún de que podemos utilizarla en trauma, ¿no? Eso sería respecto al caso que me tocó. Muchas gracias, Sergio, por la presentación. Un caso muy interesante, considerando que las lesiones diafragmáticas suelen ocasionarnos cierto problema en la emergencia, eso debido en principio al diagnóstico inicial. Generalmente las lesiones diafragmáticas solemos diagnosticarlo un tiempo después, quizás cuando hay una evidencia en el cual nos indique una lesión asociada, o sea, una lesión intraabdominal. Ya nos ha pasado anteriormente, esto nos queda a veces muchas dudas. Pero para ello vamos a ver, vamos a recurrir justamente a nuestros panelistas. Empezamos primeramente con el doctor Max Hernández, que nos puede Buenas comentar noches. en este caso, si ha tenido alguna experiencia cercana Sí, y muy nos buenas puede... noches. Con todos, en primer lugar, agradecer a la Sociedad Peruana de Cirugía Endoscópica por la invitación. Doctor Medrano, gracias a usted también por la Gracias. presentación. Muy interesante, doctor Endo, el caso. De repente, algunos puntos que quedan en duda. Nos llama la atención que es una imagen radiológica muy llamativa, la del neumotórax de tensión, que a pesar de eso no haya tenido inestabilidad hemodinámica, ¿no? Bueno, como nos dicen todo el tiempo, el paciente ha estado estable hemodinámicamente. Una duda que la verdad que, bueno, en los casos que he visto, ¿tienen ustedes como rutina explorar las heridas en tórax? Mencionó que usted que exploraron una herida de tórax, que aparentemente el cuarto espacio sí pasable, el séptimo espacio no, porque bueno, al menos tal vez tendríamos ese concepto, ¿no? De heridas abdominales, no hay problema en explorarlas, pero en tórax siempre hay que tener un poco de cuidado, sobre todo para los médicos jóvenes, sobre ese punto, ¿no? Porque podemos más bien, una herida que no ingresaba, podríamos más bien con nosotros mismos complicarla, ¿no? Es una duda que tengo y no sé si de repente podría aclarar ese punto. Bueno, de repente no me expresé o no lo dije con tanta claridad. Cuando mencionamos acerca de que teníamos o creíamos que una de estas ingresaba y que la otra no, es porque a la hora no es que se hizo una exploración instrumentada, sino que las heridas no eran tan pequeñas y se introdujo el dedo, así fue una exploración digital, en el cual se veía que uno quedaba, la séptima quedaba prácticamente en la costilla, sin embargo la otra estaba en el espacio intercostal y impresionaba que pasaba por encima de la costilla. No se hizo más, por eso No, vaya. no había esa seguridad, ¿no? Es Claro. solamente a la hora de la exploración de la herida, no para ver, como le digo, en ningún momento instrumentada, simplemente fue una exploración digital en ese momento. Otra consulta, doctor. En el momento del ingreso se hizo algún estudio de imagen a nivel abdominal para evaluar, porque también tenía lesiones abdominales el paciente, para dejarte lesión abdominal o... No teníamos a la mano tomógrafo en ese momento. Lo que se hizo fue una ecografía abdominal en la cual no se evidenció, que lo vimos después, no se evidenció líquido libre, pero sí gran cantidad de aire que ya lo habíamos visto en el neumoperitoneo, ¿no? Y que había, inclusive nos mencionaron más cantidad de líquido en tórax, que fue una cosa que nos llamó por la atención, pero finalmente no lo que se ve en el video. Claro, el caso muy, muy interesante realmente. Como dice el doctor Medrano, es más común que nosotros veamos a los pacientes ya por una hernia diafragmática después de meses o años de haber ocurrido la lesión, ¿no? En este caso, pues, como que el neumotórax que presentó el paciente posterior a la coacción del tubo o la descompensación que presentó, pues fue lo que al final nos llevó a ese diagnóstico muy interesante. Y también el manejo me pareció muy bueno,
en el sentido de abordar por toracoscopía transdiafragmática y también por un trocar a nivel torácico. La rafía también, como usted mismo ve, ¿no? Ha sido un orificio bastante pequeño, ¿no? Pero mire todas las lesiones que causa. Tal vez de repente para los médicos jóvenes, ¿no? Si bien es cierto, en este caso lesiones pequeñas tranquilamente podemos manejar con polidoxanona, de repente en lesiones un poco más grandes, considerar el uso de una sutura no absorbible para esas lesiones, ¿no? Sobre todo cuando ha habido un gran daño a nivel del diafragma y que los mismos tejidos los bordes del diafragma no son unos bordes tan adecuados. Nosotros hemos tenido acá justo, bueno, como adivinando, la semana pasada tuve un caso, también preguntaba al doctor, pero lo llamativo de este caso es que lo que había entrado era el estómago y el paciente llegó después de buen tiempo, inclusive con perforación hacia tórax, con residuos alimentarios y comida prácticamente entera. No pudimos terminarlo por la laparoscopía porque el aspirador, ni bien aspiraba una cebolla, ya se tapó. Así que lamentablemente tuvimos que pasar en corte para pues, extraer con la mano todo el contenido alimentario, pero no es un caso, o sea, no son casos aislados. Siempre para los médicos jóvenes recordar, ¿no? Que siempre tenemos que tener en cuenta la zona tóraco-abdominal, que siempre se nos han dicho, ¿no? Cuarto, séptimo, noveno, 11º espacio, por debido al movimiento del diafragma y toda lesión en esa zona sospechar en ambas lesiones, ¿no? Tanto en tórax como abdomen. El manejo me parece que ha sido el adecuado, ha sido muy interesante su caso y lo felicito, doctor, realmente un manejo óptimo de este caso. Gracias, Max. Bueno, también voy a mencionar que tenemos el apoyo en el panel del doctor Félix Camacho, el cirujano general asistente del Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa, el cirujano staff de la Clínica Angloamericana, el fellow de American College of Surgeons y además titular de la Sociedad Peruana de Cirugía Endoscópica, de Peruana de Cirujanos Generales, titular de la Junta Directiva de la Sociedad Peruana de Cirugía Endoscópica. Doctor Félix. Doctor Félix Camacho. Bueno, para darle tiempo a que se pueda conectar. Okay. ¿Tiene alguna? Doctor Félix, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, lo que pasa es que tenía que activar el micro. ¿Qué tal? Gracias por tu participación también. La doctora María Antonieta ha tenido un cierto retraso para conectarse, pero tratando de este video y este caso interesante, quizás algunas preguntas, además de tu comentario. Quizás en la parte técnica, en cuanto al abordaje en este tipo de lesiones diafragmáticas. Si, por ejemplo, hay abordajes a través del abdomen, o sea, intraabdominal, o es también un abordaje torácico de inicio, y algunas cosas como, por ejemplo, el tipo de hilo que se puede usar, o se suele usar, y el tipo de punto que se puede hacer en las lesiones diafragmáticas. Esas 3 preguntas. Feliz. Ya, bueno, felicitarlos por el caso inicialmente, porque fue muy interesante ese caso. Realmente, como dijo el doctor Hernández, muchas veces es difícil, que nos pasa, mejor dicho, muchas veces las lesiones diafragmáticas y vemos 2 o 3 años después porque el paciente viene con una obstrucción intestinal y a la hora que se hace el examen se encuentra, pues, tiene alguna parte del contenido de vísceras abdominales dentro del tórax y a la hora que se hace la evaluación, uno recién se entera como antecedente que tuvo una lesión generalmente por arma blanca tóraco-abdominal. Generalmente, las pocas veces que hemos visto estos casos en el hospital, entramos por la laparoscopía, ¿sí? Y dependiendo del caso, se amerita o no una toracoscopía, pero muchas veces lo hemos resuelto por la laparoscopía, sobre todo en casos agudos, ¿no? En el cual es reducir todo el contenido diario, verificar que las tasas estén en buenas condiciones, porque muchas veces la lesión también ha comprometido el vista. Si amerita colocarle un tubo de drenaje torácico. ¿Cómo manejamos la lesión? Pues usar sutura no absorbible. Muchas veces nosotros usamos prolene y el punto colchonero sería el ideal. El uso de malla, generalmente estas lesiones son inicialmente pequeñas como para colocar una malla, pero si el paciente viene 2 o 3 años después, a veces va avanzando el tamaño del área de la hernia y podría ser necesario colocar una malla. Pero la gran cantidad, que es el tema actualmente, que viene en el trauma reciente, pues basta colocar una sutura no absorbible y drenajes adecuados. Es importante el detalle que comentaron que tuvo un FAST aparentemente el paciente. Por eso es que el FAST es un paciente que podría estar inestable. Si es una paciente estable o
más o menos inestable, pero con un tomógrafo muy cercano a la zona de trauma shock, o donde manejen hagan su manejo inicial del trauma, una tomografía podría ayudar. Pero un paciente inestable en general, basta con un FAS. Muchas veces pasa lo que acaban de decir, no encuentran un FAS positivo o con gran lesión o con gran líquido libre. Por eso a las 6 horas idealmente hay que hacerle una nueva evaluación, un nuevo FAS, dependiendo de cómo esté el paciente. No conformarse con el primer FAS. Hay que hacer un seguimiento. No todos los hospitales tienen tomógrafo, lamentablemente. Y bueno, ahora estamos con muchos déficits. No sé si eso soluciona tus preguntas o tienes otra pregunta más al respecto. Ujú. No, más bien un comentario con respecto quizás a las zonas de lesión, en el cual uno puede ya clínicamente sospechar. Me ha pasado en dos casos que tuve que abordar, en los cuales lesiones en el cuarto espacio intercostal pueden pasar quizás desapercibidas, en el sentido de que si no tenemos en claro que podría también hasta ese punto elevarse el diafragma en una aspiración forzada en el momento de la lesión, sí puede haber un compromiso diafragmático o en todo caso en una zona tóraco-abdominal, una lesión abdominal también, porque es una zona que no es netamente torácica, sino podría también considerarse como una probable lesión abdominal si así se consigna igual en la TLS, tal como lo manejamos. Entonces, no hay que descuidar esa evidencia clínica cuando tengamos que abordar un paciente con una lesión allí, ¿no? Pero todo correcto. Si hubiera algún comentario, Max, si no, doctor Max Hernández, algo que añadir. No, simplemente, bueno, unirme al concepto de que el abordaje laparoscópico es mejor, sobre todo para lo que es la visión, ¿no? Es una zona difícil, como les conté en un caso, es difícil manejarlo por cirugía abierta, pero en cuestión de visión, pues, y técnica, definitivamente el abordaje laparoscópico es el ideal para el manejo de diafragma, ¿no? Perfecto, muy bien. Muchas gracias, Max. Muchas gracias, Félix. Y vamos a pasar al siguiente video. El siguiente video es acerca de un caso, una esplenectomía laparoscópica por trauma abdominal cerrado. El caso estará al cargo y presentado por el doctor Eduardo Gomán. Doctor Eduardo, buenas noches. Puede compartir su pantalla. ¿Se ve? Buenas noches. Buenas noches. Sí, por supuesto. Ok. Correcto. Bueno, gracias por la invitación. Los casos que están presentando, todos los 3 casos han sido desarrollados en pacientes, pues en el hospital de Vitarte, tanto el antiguo como el nuevo, ¿no? Este es el hospital nuevo, ¿no? Es un hospital bastante grande ahora, mucho más amplio. Y pues tenemos tomógrafo, tenemos laparoscopios en emergencia, unidad de shock trauma, 4 camas, 26 camas en UCI. Entonces es un hospital pues, que tiene una gran posibilidad de crecimiento, ¿no? Les voy a presentar lo que es una esplenectomía laparoscópica que ha sido realizada pues, hace no más de 2 semanas en el hospital, 3 prácticamente. Y un poquito del manejo del trauma esplénico. Usualmente, como mencionan ahí, del año 89, pues se empezó con el manejo no operatorio. Definitivamente las lesiones esplénicas deben manejarse con el manejo no operatorio si es que el paciente está hemodinámicamente estable. Obviamente, para hacer este manejo se necesita de que el paciente tenga una hemodinamia controlada, ¿no? Tener acceso a la tomografía, ¿no? Debe hacerse al inicio y a las 48 horas, ¿no? Y después de eso, dependiendo pues de la evolución del paciente, podría repetirse a la semana o a los 10 días, ¿no? También es importante que se tenga la posibilidad de angioembolización, ¿no? Sobre todo valorar las lesiones, ¿no? Podría hacerse una angioembolización selectiva del vaso. Pero si es que el paciente no tiene requerimientos transfusionales, ¿no? Y aquí mencionan, este es el libro de la Panamericana de Trauma, ¿no? Que a un adulto que requiere transfusiones, pues ya debería pensarse una laparotomía por trauma esplénico. Entonces, básicamente los manejos es, si está estable, pues no operatorio, y si está inestable, laparotomía.
no podemos hacer laparoscopía. Sin embargo, hay un grupo de pacientes que permanecen estables, pero cuyas lesiones, ¿no?, podrían ser definitivas respecto a la recuperación del órgano, ¿no?, en adultos. Entonces, esta primera publicación de 2006, ¿no?, sobre las esplectomías laparoscópicas, en 6 de 11 casos se tuvo que hacer una esplectomía completa, ¿no? En otros se hizo parcial y pues otros manejo no operatorio. Se siguió con manejo no operatorio. Bueno, el caso que tenemos a continuación es un caso muy especial y peculiar. Mencioné lo anterior porque se tiene que hacer la laparoscopía, la esplenectomía laparoscópica, perdón, en pacientes con lesiones, en pacientes seleccionados, con lesiones de 3 a 5, ¿no? Pero que estén hemodinámicamente estables. Como ustedes entenderán, el grado de lesión ya nos está indicando la posibilidad de que el paciente se vuelva inestable, ¿no? El concepto no ha cambiado, pero es un poco más amplio. Antes hablábamos de hemodinámicamente estable y el término correcto es hemodinámicamente compensado. Ahora les paso a decir por qué. Entonces, este es un paciente varón de 54 años que sufre agresión, estaba en su taller, ¿no? Y fueron a asaltar un grupo de extranjeros, ¿no? Y finalmente, pues, lo redujeron, ¿no? Y lo golpearon, ¿no? Le dieron de patadas en el suelo y, pues, muchas de ellas llegaron justo en la zona tóraco-abdominal y abdominal. El paciente llega, miren, con funciones vitales totalmente estables, bueno, excepto pues la taquicardia, que en este caso, bajo el índice de shock, no representa una alteración significativa, ¿no? Igual consciente, y se encuentra una hemoglobina, pues, 13.5, hematocritro 38 y NR no alterado. El análisis de gases sí encuentra variaciones, ¿no? De saturación, eso es base con una modificación ya -6, ¿no? Que no es tan representativo, pero el lactato está en 4.6, ¿no? Y esa es una de las condiciones que nos indican que a pesar de que el paciente puede estar hemodinámicamente estable, el lactato y el exceso de base, ¿no?, mayor de -4 y el lactato mayor de 2, ¿no?, nos está indicando que puede tener un sangrado que puede ser de 750 a 1500. Bueno, se le hace una ecografía, ¿no? Nosotros tenemos disponibilidad de tomógrafo, pero por estos últimos meses, que será mes y medio, el tomógrafo, como sucede en muchos de nuestros hospitales, está malogrado. Bueno, la ecografía, ¿no?, describió pues líquido libre perihepático a nivel subcapsular, en espacio de Morrison, periesplénico y también a nivel pélvico. El volumen que calculan en la ecografía es de 600 a 800 centímetros cúbicos. Y pues describen un vaso con parénquima de contextura heterogénea y desestructurado, ¿no? Bueno, frente a eso, pues la posibilidad de que el vaso sea preservado era muy baja y por eso planteamos la esplenectomía. Aquí lo ven el paciente en sala de operaciones, son salas muy modernas con todo el equipamiento completo y pues el paciente ya posicionado con el laparoscopio también en el lado izquierdo, con una ligera elevación de la zona escapular posterior, ¿no?, y la zona del flanco, se hace la laparoscopía. No lo giramos completamente porque, claro, nos va a facilitar la cirugía. Sin embargo, pues es un paciente con trauma, ¿no? Y eventualmente la posibilidad de conversión es alta, ¿no? De hecho, teníamos la caja de conversión ya lista en sala de operaciones. Se coloca un catéter venoso central, ¿no? La transfusión inicial fue de 2 paquetes, pero en total requirió 5 paquetes regulares, 3 de plasma fresco congelado y un crío precipitado. Se inició también ácido tranexámico. El abordaje laparoscópico fue con colocación de 3 trócares, ¿no?, de 10 milímetros y uno de 11, ¿no?, para T2 en la zona del flanco izquierdo.
Ahora en la fotografía se va a ver esto. Bueno, encontramos básicamente 1300 de sangrado y lesiones que involucraban el hilio, ¿no? El hilio esplénico. Aquí hay dos elementos importantes, ¿no? Y esa es una recomendación que ustedes para hacer una laparoscopía tienen que tener dos en trauma, ¿no? Tienen que tener dos elementos que son esenciales. Uno es una buena cánula de aspiración. Felizmente teníamos una de 10 milímetros, que es intercambiable obviamente con la de 5, y tener una óptica angulada, ¿no? Y tuvimos pues la óptica de 30. Bueno, se hizo el clipaje, podemos usar sutura endoscópica para facilitar y abreviar el procedimiento, y se hizo una extracción en bolsa morcelando por T2. Les voy a pasar el video. A ver, un momentico. Sí, aquí está el video. Acuérdate una celítica, pues, se toma, ¿no? El contenido. Bueno, disculpen ustedes, y eso es una recomendación también a los residentes y a los asistentes jóvenes, pues, grabar todas las cirugías, ¿no? Bueno, ahí se ve en la laparoscopía como no hay pues más lesión, se exploró luego el hígado, pero se ve un vértice Eduardo, pues de 2 para 3, ¿no? Con abundantes coágulos. Eduardo, Entonces empleamos sí, la cánula de 10 milímetros para aspirar los doctor, coágulos, doctor Guamán, con doctor la Guamán, de 5 que están aquí, ¿no? Luego se no se pone y llega a vemos la ver el lesión video, del vaso, ¿no? sí, Es la no se lesión llega a en ver la el zona video. polar inferior, pero también se ve una lesión posterior y van a ver una lesión en el ilio, ¿no? Entonces, Doctor lo Guamán, primero que se hace ¿escucha? es la disección, ¿no? A este nivel de la polar inferior. Se trata de separar este El video ligamento, no llega a ¿no? observarse, doctor Guamán, ¿me escucha? El video no llega a observarse, creo que Y ¿se me escucha? No. sí, se le escucha, pero el video no se llega a ver. Hay un problema, me parece, de soporte técnico. A ver, Ya entendí. Lo no que pasa pasa es que nada. se me Sí, acopló el audio, por eso lo bajé. Bueno, lo que sí, se el veía video ahí, no se reproduce, doctor, el video. No lo vemos en pantalla. no lo veo en pantalla. A ver, déjame ver. No. A ver, por favor, gracias. Voy a volver a compartir. Ujú. Ahí, ahí está, perfecto. Ahora sí se ve. Sí, se ve el video. Ah, perfecto. Ya. Bueno, felizmente es breve, así que. Ujú. Apágate una celítica, pues, se toma, ¿no? Felizmente. Voy a cerrar el audio, creo que no hay problema si hago esto, ¿no? Me dicen si me No hay están problema, escuchando. doctor. ¿Me escuchan? Lo escucho perfectamente a usted. Gracias. Según los criterios de Berti, estamos en un Berti 2, ¿no? Que es básicamente llamas como ahí, pero no hay un cuestionado. Ahí sí me escuchan, ¿cierto? Sí, lo escuchamos. Sí, lo escuchamos. Ya, perfecto. Entonces, se hace la aspiración con la cánula de 10 milímetros, ¿no? De todos los coágulos. Y luego de aspiración de los coágulos, vamos a abordar la polar inferior, ¿no? El ligamento inferior, para darnos un espacio, ¿no? Se hace la sección. Yo no uso mucho aquí el bastón, el hook, ¿no? No solamente porque me quita espacio, sino porque, como van a ver, pues se pueden hacer con la tijera o con la pinza Maryland 2 o 3 pasos, ¿no? Abreviados, y no tienes que meter y sacar a cada rato
las pinzas, ¿no? Que eso es muy difícil, sobre todo en estas lesiones vasculares, ¿no? Entonces se hace la sección a ese nivel y se va a buscar la polar inferior. Ven ustedes ahí que el vaso también está lesionado en su cara posterior, en toda la lesión que tenía a ese nivel. Se busca un espacio, ¿no? Hay sangrado, ¿no? El paciente entró con más o menos, sí, pues, más o menos 800 de sangrado en coágulos, de repente un poco menos, y en el transcurso de la operación nos habrá sangrado casi medio litro, ¿no? Entonces ya clipada la polar inferior, se introduce el GIA, el endoscópico, el endo-GIA, básicamente abarcando toda la vena y la zona de la zona de la cola de páncreas, ¿no? Ese es la pistola, ¿no? De la sutura automática. Y pues una vez clipado, ya nos vamos al abordaje, pues, terminar la sección de los ligamentos, ¿no? Lo hacemos con clips de polímero, ¿no? Se ha reducido el sangrado, como ustedes ven, pero todavía tenemos, pues, las arterias, algunas de ellas, ¿no? Que todavía están con sangrado, ¿no? Ustedes ven que se está ahí secando ahí con el aspirador hacia abajo, ¿no? Se identifica y se complementa, ¿no? Es importante mencionar que no todos, pues, los vasos tienen una distribución de la arteria esplénica de manera magistral, lo que facilitaría el procedimiento, ¿no? Este vaso particularmente grande tenía una distribución de la arteria de manera distributiva, que quiere decir que se abre como un abanico de los vasos de la arteria, ¿no? Las arterias. Y pues hay que hacer una disección selectiva de los vasos, ¿no? Entonces se termina el abordaje del hilio, ¿no? Si tuviese algún vasito ahí. Por si acaso eso que estoy cortando está previamente clipado, ¿no? No es que solamente se hace la sección o la cauterización. Se está manipulando el hilio, se hace una disección semi-roma con tijeras, ¿no? Para poder identificar los vasos arteriales. Y ahí se ve, ¿no? Claro, para algunos es un video de terror, pero si es que nosotros ya hemos hecho la disección y el control de la hemorragia en gran porcentaje, entonces uno puede, con confianza puede hacer la disección. Esa disección, si ustedes la hacen con el bastón, con el hook, ¿no? Va a ser bastante tediosa y laboriosa, y difícil, ¿no? Por eso es que yo generalmente utilizo esta disección, como están viendo, con las tijeras de manera semi-roma, que avanzas rápidamente y puedes identificar los vasos de esa manera, ¿no? Se hace el clipaje, tanto de los vasos polares superiores como de los vasos cortos, ¿no? De esa manera, pues ya una vez clipado, ya se hace la sección y cauterización. Bueno, en este caso no he utilizado para nada el hook, ¿no? Una muy buena opción también es utilizar, obviamente, cualquier instrumento que nos ayude a las pinzas endoscópicas, ¿no? Que nos ven, eso por si acaso lo estoy seccionando, ven ahí, pero abajo hay un hemoloc, ¿no? No es que se corte directamente. Abajo ya está con un hemoloc. Podemos hacer los selladores de vasos, ¿no? Cualquiera de los selladores de vasos pues ayuda muchísimo la disección. Yo prefiero siempre usar el de 5 milímetros. Bueno, y ya finalmente el vaso desprendido, ¿no? Se hace una revisión de la zona del lecho periesplénico, perdón. Ven, es un vaso bastante grande, ¿no? No es, a veces son más pequeños si nos permiten eso, y finalmente se introduce en la bolsa, ¿no? Nosotros pensamos
ampliar la incisión, pero finalmente pues el paciente es un paciente con trauma que no tiene enfermedad hematológica o inmunológica. Entonces se decidió introducir el vaso en la bolsa, como están viendo, un guante, y se sacó por T2, ¿no? Previa morcelación, ¿no? Entonces las incisiones pues no tuvieron que ser grandes, ¿no? Voy a cerrar esto y a ver un ratito. Voy a terminar con esto de aquí. Bueno, finalmente pues el paciente evolucionó de manera favorable, ¿no? En la primera fotografía se ve el paciente en la UCI, todavía con el Dren Jackson Pratt que se colocó por el T2, y básicamente estuvo porque tuvo un poco de desaturación. Ven ustedes que la saturación llegó a 93. Pensamos que podía tener una contusión pulmonar, ¿no? Por eso estuvo en UCI básicamente, pero ya se recogió el antecedente que había tenido pues una tuberculosis, ¿no? Hace más de 10 años, ¿no? Entonces probablemente tenía eso en la radiografía, es una fibrosis, ¿no? Secuelar. Felizmente no hubo mayor compromiso pulmonar y ustedes ven en la segunda fotografía ya el paciente en piso, ¿no? Siempre estuvo hemodinámicamente compensado. Se ven las incisiones, ¿no? La umbilical, los dos abordajes superiores en epigastrio, ¿no? Y el T2, que es casi en fosa ilíaca derecha, ¿no? Que nos permitió, pues, introducir el GIA, ¿no? Y eso también hay que darle buen espacio para que no tengamos dificultades en el manipuleo de las suturas automáticas endoscópicas, ¿no? Se hizo las radiografías y la ecografía correspondiente, se encontró 180 centímetros cúbicos, que no era sangrado. Se recibió la vacunación contra la influenza, se suspendieron los antibióticos que se dieron los 3 primeros días y después el paciente pues fue dado de alta más o menos al día 9 o 10, ¿no? Ya ven ustedes el momento de alta. Eso es lo que quería compartir con ustedes. Gracias. Gracias, Eduardo. Excelente caso. Pasamos al comentario del doctor Max Hernández. Bien, doctor Guzmán, felicitaciones, muy interesante el caso. Realmente, como usted dice, ¿no? Tal vez algunos cirujanos jóvenes, sobre todo, mirarán el video y dirán, no reconozco nada, pero para eso justo una de las indicaciones de esplenectomía de emergencia es que sea realizado por manos experimentadas y se nota en este caso que el manejo quirúrgico pues ha sido bastante bien realizado, la anatomía bien conocida y bueno, la técnica, ni qué decir. Justo hablando de la técnica, muy importante el dato que usted mencionó sobre el hecho de operar a estos pacientes por trauma en la posición, digamos, supina, pero con una ligera inclinación del lado izquierdo. Ya que esa posición nos permite no solamente pues, manejar el vaso, no tenemos la posición ideal en la que hacemos esplenectomía, que es de cúbito lateral derecho, pero nos permite por lo menos manejar el vaso de alguna manera y también, pues obviamente en un trauma, pues revisar el resto de la cavidad abdominal ante probables lesiones concomitantes. Y como usted dice, ante una descompensación del paciente en sala, pues la conversión. Para los médicos jóvenes también, muy bueno el dato que presentó el doctor. Recordad que revisemos la última edición de la TLS, pues ya nos menciona datos que aquí se han aplicado, ¿no? Como son el utilizar el exceso de bases como parámetro en hemorragias, que ya está incluido en las clasificaciones de sangrado en la TLS, y también el uso del ácido tranexámico, que desde el estudio CRASH ya se viene utilizando, y en la última edición de la TLS pues también ya le da pie a que se utilice ácido tranexámico en las primeras 3 horas del evento, ¿no? Felicitaciones, doctor, muy bueno su caso. Gracias, Max. Una pregunta antes de pasar con el doctor Félix Camacho, una pregunta para el doctor Eduardo Guamán. El manejo no operatorio y la indicación laparoscópica en estos casos, ¿cuándo o en qué grados de lesiones considerarlo? Sí, bueno, incluso ahora hay una reclasificación de la Sociedad Mundial de Cirugía de Emergencia, ¿no? El paciente que tiene trauma sólido, ¿no? De hígado, vaso,
tiene los grados de la clasificación de la sociedad americana, ¿no? Todos nos guiamos por esos grados, por los cambios estructurales que puedan haber tanto en el parénquima como en la lesión subcapsular, ¿no? La nueva clasificación incluye que cualquiera de los grados que tiene inestabilidad hemodinámica es quirúrgico. El resto de los grados, si no tiene inestabilidad hemodinámica, es para manejo no operatorio. Pero hay que considerar que el manejo no operatorio debe realizarse en centros que tengan toda la logística para que eventualmente el paciente, si fracasa el manejo, no hay requerimiento de hemoderivados, en este caso, por ejemplo, más de 3 unidades, puede hacerse una intervención pronta, ¿no? Y significa, pues, que debe tener tomógrafo, accesibilidad al mismo, tener hemoderivados, ¿no? Si es posible que tenga un protocolo de transfusión masiva, ¿no? Que pueda emplearse para ello, y tener la posibilidad de monitoreo en una unidad de críticos, idealmente quirúrgicos, además de tener la concurrencia del radiólogo para eventualmente realizar una angioembolización. Entonces, el manejo no solamente es decir, bueno, manejo no operatorio, no lo vamos a operar. Sí, no solamente es eso, sino tienes que tener toda la logística que asegure que este manejo no tenga fracaso, ¿no? Definitivamente en niños, ¿no? Es donde más se hace el manejo no operatorio a nivel esplénico. Por eso es que la laparoscopía tiene un papel muy selectivo respecto al manejo de este tipo de lesiones, ¿no? Este es el caso, se podría decir, ideal, ¿no? Es un caso que tiene un grado 4, ¿no? No es un grado 5, pero hay un grado 4, con compromiso iliar, ¿no? Del ilio esplénico. El paciente estuvo hemodinámicamente compensado en todo momento, ¿no? Y la diferencia es que un hemodinámicamente estable, que quiere decir que no ha requerido, ¿no? Ningún tipo de reanimación con cristaloides y hemoderivados. Y un hemodinámicamente compensado es que ha necesitado, pues, de cristaloides o hemoderivados, ¿no? Esa es la diferencia. Este paciente estuvo hemodinámicamente compensado durante toda su hospitalización, entonces, incluso en el intraoperatorio, ¿no? Entonces, ese es el caso ideal que nos puede permitir una laparoscopía. En la laparoscopía, ¿no? Por sangrado, definitivamente ustedes tienen que tener los dos elementos esenciales que mencioné, que es una óptica angulada y es un buen aspirador. Si ustedes no tienen un buen aspirador, pues es entrar para probablemente convertir rápidamente, ¿no? Entonces, eso no está bien. Y podría ser, sí, un requerimiento el tener pues la posibilidad de estos clips de polímero, la estructura endoscópica, ¿no? Y idealmente pues un sellador de vasos, ¿no? Para la disección. Si se tienen todos esos recursos, pues sí, pero si no, es mucho riesgo. Perfecto, gracias. Félix, tus comentarios también con respecto al caso. Bueno, fue bastante completo casi el comentario de... Es importante el detalle. Uno, este es un caso muy especial en el que se puede, con un trauma esplénico, tiene que estar muy estable para que pueda darse el lujo, diríamos, de entrar por la laparoscopia. Muchas veces el trauma esplénico entra con un paciente descompensado, ni siquiera pides en la laparoscopia. Cuando entraríamos en la laparoscopia, un paciente que vemos una lesión, que tienes la duda de que si puede mejorar o no, en este grado era un grado 4, tenía que entrar, pero con todos los medios, con todo el parte de hemoderivados completo para que poderlo manejar. Es más difícil a veces colocarlo en una posición de la típica esplenectomía laparoscópica, porque recuerde que este es un trauma. En la esplenectomía laparoscópica electiva, podríamos decir, uno ya entra solamente a tocar el vaso. En este caso hay que no olvidar que si entra por la laparoscopia, igual tienes que hacer una revisión completa de los 4 cuadrantes. Es un trauma. Es parte de, y en este caso probablemente finalmente terminan manejando la parte de esplenectomía. No es fácil hacer una esplenectomía laparoscópica, y menos no es el paciente que tiene que empezar a hacer la laparoscopia, una esplenectomía.
¿no? A la gente joven le recomendaría, cuando tengan experiencia haciendo esplenectomías, podrían comenzar a hacer este tipo de... No es el paciente ideal, una esplenectomía para empezar a hacer trauma abdominal por la próstata. Van a tener, probablemente lo van a convertir rápidamente. Y hay que tener todo el material. El doctor tiene los hemologs, que se ayudan un montón. Sería ideal, digo, porque la mayoría de hospitales no lo tenemos, tener un ligasur o tener un armónico. No olvidar primero entrar al hilo esplénico, luego entrar a los vasos cortos y luego ya una vez que controlas la parte vascular, ya con más tranquilidad te puedes ir a esto de disección del vaso. Pero nuevamente, llegar a hacer el control vascular es bien difícil en un paciente con sangrado activo. Nada, los felicito por el video, excelente video. Yo decía, ahorita va a sangrar, y bien, muy bien controlado. Felicitaciones para el equipo. No sé si necesitan algún otro tipo de comentarios. Nuevamente lo que dijo Max, están cambiando algunos protocolos del ATLS, y sobre todo el lactato, el exceso de bases. Son conceptos nuevos que hay que reevaluarlos. O sea, la gente tiene que volver a hacer el ATLS para ver los nuevos conceptos. Con la pandemia nos hemos olvidado a veces un poco de eso, pero yo creo que es importante aprovechar ese punto en este momento de repasar el ATLS, ¿no? Que no es el mejor, pero es una de las mejores opciones que tenemos para un manejo de pacientes de trauma. O sea, tanto lo vemos en las emergencias. Perfecto. Gracias, Félix. Bueno, hay una pregunta en la cual mencionan, por ejemplo, si hay alguna consideración en cuanto a la presión intraabdominal que maneja durante la cirugía. Félix, ¿te puedes contestar esta pregunta? La presión intraabdominal se refiere a la presión ¿no? del neumoperitoneo, a considerar. Sí, normalmente siempre empezamos, es más, yo en trauma, a pesar que sé que es 15, pero empiezo con 17, que será 1 o 2 minutos que está el paciente en 17 para separar un poco, que yo creo que me ayuda a separar un poco los tejidos y entrar con mayor tranquilidad. Apenas entran los trócares, le bajo a la presión de 12 y trato de manejar con 12, 10, si es factible. El paciente tiene que estar muy relajado, si el paciente está lo suficientemente relajado, podría trabajar hasta con 10 de presión. Pero es importante, si el paciente no está relajado, pones 15, 17 y no va a saber nada, simplemente va a estar muy, muy cerrado el espacio abdominal. Lo ideal es trabajar en 12, 10, nuevamente, bien relajado el paciente. Tenemos muchas medicinas que posteriormente, apenas termina la cirugía, el paciente puede revertirlo. Bien. Pero para ingresar, 15, y si es obeso o tienes alguna duda, podrías ir hasta 17. Nuevamente, no es solo para ingresar. Perfecto. Doctor Max, con respecto a la esplenectomía parcial, si hubiera alguna experiencia con respecto a ello. Sí, pero bueno, en cirugía abierta, ¿no? Cuando hay lesiones localizadas, desvitalización del vaso, pues tranquilamente se puede realizar esplenectomía parcial, que es una opción adecuada en esos casos. Muchas veces entramos a la operación y encontramos ya prácticamente el trauma mismo hecho se ha encargado de la mayor parte del trabajo en la esplenectomía, ¿no? Encontramos un polo del vaso de repente ya prácticamente desprendido, ¿no? Entonces, en esos casos, pues lo ideal, el control vascular focalizado, prácticamente identificar los vasos lobares y vasos polares, perdón, y proceder a la sección del segmento comprometido, ¿no? No es muy, técnicamente no es muy difícil en comparación a esplenectomía total, ¿no? Porque el plano se nos presenta fácil, pero es lo que más comúnmente se hace ante lesiones de vaso, ¿no? Dejamos las esplenectomías totales cuando ya pues, hay lesiones muy severas, el paciente hemodinámicamente inestable, lesiones del hilio esplénico. En esos casos sí, pues, pero en la mayor parte de casos tratamos de conservar lo más que se pueda del vaso. Bien. Doctor Baumann, una pregunta con respecto al drenaje de USA. ¿El drenaje ideal cuál sería? De hecho, la esplenectomía refiere consigo dejar un espacio en el cual podría haber ciertos remanentes, digamos, colecciones, las cuales necesita quizás un drenaje posterior. ¿El que uso el drenaje más ideal de repente para estos casos? Bien, gracias por la pregunta, ¿no? Definitivamente hay que drenar, ¿no? Y no solamente drenar porque puede haber sangrado, obviamente, residual, ¿no? Sino porque cuando se hace una esplenectomía por trauma, ¿no? Puede haber siempre compromiso de la cola del páncreas, ¿no?
Entonces, nos puede dar una fístula pancreática, ¿no? Nosotros por eso hemos utilizado el GIA, que obviamente reduce, pues, ¿no? Lo ideal sería una carga blanca, obviamente vascular, pero reduce la posibilidad de filtración de una lesión pancreática a ese nivel, ¿no? El drenaje ideal, pues, yo siempre utilizo los drenes tipo Blake o Jackson Pratt, ¿no? Que son de silicona y que tienen doble función de capilaridad y también de aspirar, ¿no? No me gusta mucho utilizar los drenes tubulares, ¿no? Porque realmente si es que uno no está seguro y piensa que el dren les va a advertir el sangrado, ustedes han visto que el paciente al momento de entrar tenía un hemoperitoneo, pero el hemoperitoneo era pues básicamente todos los coágulos, ¿no? Entonces, si eso sucede, ¿no? Cuando hay un resangrado, el dren tubular no te lo va a advertir, porque igual no va a aspirar absolutamente nada. Los coágulos, pues, van a tener esa función, ¿no? De hacer que se solidifique, pues, el hematoma y no va a drenar nada, ¿no? Entonces, si hay sospecha de sangrado, pues lo que hay que hacer es hacer unas imágenes e ingresar, ¿no? A mí, yo siempre uso los drenes de silicona tipo Jackson Prado o Blake, ¿no? ¿Y cuándo retirar esos drenes? Más o menos existe un tiempo Sí, o condiciones para depende, retirar. ¿no? El dren siempre se pone por necesidad o por seguridad. Estos drenes, ¿no? Lo que en este caso específico de una esplenectomía, pues lo que hay que hacer es retirarlo cuando ya el drenaje pues ha disminuido, ¿no? No solamente en volumen, sino han cambiado las características, ¿no? Entonces, si es menos de 30, pues sí, hay que retirarlo. Sin embargo, si este drenaje pues persiste con líquido, entonces lo que hay que hacer es un dosaje de amilasa. Si la amilasa representa 3 veces el valor sérico, entonces podría tener una fístula pancreática. En ese caso no hay que retirar el drenaje, hay que dejarlo ahí. Ujú. Y las fístulas pancreáticas suelen ser frecuentes. Es cuando tenemos cuidado digamos, en el clipaje del hilio esplénico, ¿no? Muy cercano está la cola del páncreas. ¿Suele ser frecuente o infrecuente? Sí, sí es frecuente, sobre todo en trauma, ¿no? Porque la Ujú. esplenectomía tú la haces básicamente, como están viendo, cuando hay una lesión ilial. La lesión ilial sea por la lesión traumática en sí, o sea por la cirugía realizada, ¿no? Por los gestos quirúrgicos realizados a ese nivel, pueden lesionar el páncreas, ¿no? Entonces, claro, va a ser una fístula que va a ser de muy fácil manejo, ya que el drenaje va a ser más que suficiente y cobertura antibiótica probablemente. Es una fístula totalmente benigna si es que no hay comunicación con secreción intestinal, pero siempre es mejor advertirla, porque si uno no deja drenaje, entonces puede enfrentarse a un pseudoquiste, ¿no? En algún momento, o también la citis pancreática, ¿no? Que es una condición dramática de filtración del líquido pancreático. Entonces, en traumas siempre hay que dejar DRE, ¿no? Y más todavía si es que, como han visto ustedes, la disección, por más detallada o prolija que uno quiere hacer, no se va a lograr, ¿no? Aquí el GIA pues ayuda bastante, ¿no? Para hacer el sellado de ese nivel, ¿no? Uno ni siquiera lo ve, ¿no? Presiente que está ahí. Y un detalle, ¿no? En cuanto a los tips, ¿no? No hay que disecar completamente los vasos sanguíneos, ¿no? Si es que uno va a usar un GIA, sea vascular, idealmente blanco, no hay que disecar esa zona, porque si no, si quedan los vasos totalmente libres, entonces el poner el GIA va a dejar siempre la posibilidad de que no tenga un tejido, ¿no? Que contenga y sea consistente para que logre un buen cierre de los vasos, ¿no? Entonces hay que hacer lo que vieron, ¿no? Básicamente disecar, buscar el espacio y coger todo el pedículo y hacer el sellado, ¿no? Con la sutura mecánica. Perfecto, gracias, Eduardo. Si hubiera algún otro comentario, Max, doctor Félix.
No, por ahora no creo que no podemos ir avanzando, a menos que Max tenga algún control. ¿Sí? No, simplemente, bueno, recalcar por favor que es, como dijo el doctor Camacho, pues es un procedimiento que se debe hacer en pacientes muy, muy seleccionados, sobre todo cuando hablamos de trauma. Casi la mayor parte de revisiones, cuando vemos esplenectomía, son cirugías de tipo electiva. En traumas son pocos los casos seleccionados y el hecho, pues, de que nosotros optemos por esa alternativa, pues nos expone a un reto quirúrgico para el cual se supone que el cirujano debe estar preparado, ¿no? Si no estamos preparados, debemos pensar siempre primero en el paciente. Perfecto, es un reto quirúrgico siempre. Bien, muy bien. Entonces pasamos al siguiente y bueno, y último video de la noche y de esta reunión. El título del video es Rafía vesical por estallamiento por trauma y estará expuesto por la doctora María Soledad Farfán. Hermosa. Doctora Muy buenas Farfán, noches. Buenas noches, realizar doctor tu Mesa. Muy presentación. buenas noches. Gracias. No sé si se llega a ver la diapositiva. ¿Me podría confirmar, por favor? Sí, se llega a ver Ya. sus diapositivas, más bien el audio un poquito podría... A ver. ¿Ahora sí? ¿Mejor? Sí, mejor, gracias. Sí. Hoy le voy a presentar un caso de un trauma vesical, de una rafía que se realizaba de vía laparoscópica por emergencia. Presentamos el caso de un paciente varón de 57 años que ingresó por emergencia con diagnóstico ya propiamente de un trauma abdominal cerrado posterior a un accidente de tránsito. El paciente había acudido después aparentemente en estado de ebriedad, ¿ya? Y fue atropellado. Ingresó hemodinámicamente estable en todo momento. Se quejaba mucho de dolor abdominal inferior, más al examen físico tenía mucho dolor de la palpación de mi abdomen inferior, más no había mucha resistencia ni mucha reacción peritoneal. El paciente tampoco colaboraba mucho por el antecedente. Tuvimos que usar apoyos diagnósticos, en este caso una ecografía, donde nos daba alta sospecha de una lesión en la vejiga, en la cara posterior, y líquido libre. Al estar el paciente hemodinámicamente estable, sin mayores complicaciones, se decide mandarlo a una tomografía para confirmar esto, pero previamente se decide colocar una sonda Foley. Y cuando colocamos la sonda Foley, evidenciamos no salía de orina, al contrario, salía pequeños rasgos de sangre. Y con todo esto decidimos mandarlo a una tomografía para confirmar el diagnóstico, ya que el paciente estaba hemodinámicamente estable. Ya con la tomografía tenemos una imagen sospechosa, muy sugestiva de un trauma vesical y con abundante líquido libre, ¿no? Razón por la cual decidimos programar por una laparoscopía diagnóstica. Esta es una imagen de la lesión. Encontramos, ni bien entramos, cantidad de secreción seromática, sin sangrado activo al momento, y una lesión grande de casi 7 centímetros de bordes irregulares en el lado izquierdo de la vejiga. El procedimiento que realizamos lo vamos a ver en el video. Lo primero que hacemos es ingresar a nivel umbilical y hacemos una exploración de todo el cuadrante de la cavidad abdominal, ¿no? Empezamos por el cuadrante superior derecho, diafragmático, y llegar hasta la lesión propiamente. Entonces, en esta parte del video vemos que estamos haciendo la exploración, encontramos una secreción hemática, no vemos muchos coágulos, damos 360 grados a la cavidad abdominal hasta poder identificar la lesión. Empezamos ya una vez identificada la lesión, colocamos los trócares respectivos para poder empezar a trabajar propiamente. Acá estamos remando un poquito, lo ponemos en posición al paciente. No había unos coágulos marcados, más bien era un contenido hemático medio acuoso. No aparentaba otra lesión de colon, ni hígado, ni otras lesiones. Y nos encontramos con esta lesión en la vejiga, ¿no? Revisamos la vejiga, son casi 100 centímetros de bordes muy irregulares. Decidimos revisar la lesión y vamos a ver la sonda Foley colocada, el globo todavía de la sonda Foley. Lo podemos ver ahí.
Ahí está la razón por que el paciente, pese a su condición, no eliminaba orina. ...7 centímetros aproximadamente en el lado izquierdo. No aparentaba un sangrado activo, el paciente persistía hemodinámicamente estable, así es que se decidió hacer una sutura tipo surge continuo. En ese momento el único hilo que teníamos a la mano era un nylon. El único hilo monofilamento no absorbible que teníamos a la mano era este, entonces tuvimos que hacer la rajilla con este mismo. Se realizó un surge continuo, pared total, completa, sin mayor problema. Somos 4 trócares, uno para el ayudante, aparte de la cámara, ¿no? Terminamos de cerrar la incisión, son casi 7 a 8 centímetros aproximadamente de lesión. El paciente en todo momento estable. No se decidió cambiar la zona, retirar la zona Foley, se quedó ahí. Posterior a ello, aspiramos todas las secreciones, todos los contenidos, damos una última evaluación a ver encontrar otra tipo de lesión. El paciente en todo momento hemodinámicamente estable, podemos ver la cavidad abdominal de nuestro paciente con los trócares que usamos. En conclusión, es posible realizar un manejo en estreñimiento vesical en un paciente hemodinámicamente estable, un manejo laparoscópico. Es seguro realizarlo bajo esta vía. El paciente estuvo con sonda Foley aproximadamente 15 días más, con muy buena evolución. Fue dado de alta a los 10 días con evaluación por urología respectivamente, sin mayores complicaciones. Gracias, doctora Farfán, por el caso clínico muy interesante. 2 preguntas nada más antes de pasar a nuestro panel. ¿Cuánto tiempo se dejó la sonda Foley? ¿Se mantuvo? Nosotros lo dejamos y mandamos a evaluación de urología. Urología indicó que se quedara 15 días con la sonda Foley, ¿no? Eso ya fue con indicación de urología, ¿no? El servicio de urología. ¿Y la sutura se hizo en 1 o 2 planos? Hicimos un solo plano, puntos totales, un surge continuo.
Como lo rectifico, lamentablemente en ese momento solo teníamos a la mano la única sutura, era el nylon, el único monofilamento no absorbible que teníamos a la mano, no teníamos otro, entonces hicimos la rafía en cirugía continua con el nylon, ¿no? Bien, hay una pregunta, dice, en la rafía vesical, ¿cómo se puede verificar la salida de los uréteres? Es creo que una pregunta un tanto de inducción anatómica, de localización anatómica en el momento de la lesión. ¿La lesión estaba a qué nivel específicamente? Estaba en la cara posterior del lado izquierdo, ¿no? Y Ajá. no se evidenciaba Estaba ningún central, me contraste, parece, ¿no? claro. Ujú. Estaba un tanto Era muy central. evidente la lesión, sí. Sí, tanto central, digamos, un tanto alejado de los uréteres. Bien, perfecto. Doctor Max, comentarios con respecto al caso, alguna experiencia en particular. Bueno, felicitaciones, doctora Farfán, por el caso. Es relativamente común, sobre todo, bueno, mencionó la doctora que el paciente había tenido un accidente de tránsito. Es muy importante siempre el mecanismo del trauma, ya sea para lo que es perforación de víscera hueca, tanto digestiva como en el caso este de la vejiga, ya que el impacto directo en esa zona, sobre todo en pacientes que, seamos sinceros, ¿no? Pacientes que por ahí han estado ingiriendo líquidos o llevando licor, muchas veces la vejiga está permanentemente llena. Y estos pacientes cuando tienen un accidente de tránsito, pues el impacto en la región del hipogastrio, inclusive un poco más alta, cuando la vejiga es más grande, pues va a presentar ese tipo de lesión, ¿no? Estalla la vejiga y pues se presenta este caso. En primer lugar, la sospecha clínica, perfecto en el caso del trauma. En segundo lugar, ya de por sí el estudio ecográfico nos adelantó, la tomografía confirmó. Por ahí de repente algún médico joven dice, ¿qué hago? No tengo ecografía, no tengo tomografía en la noche, pues de repente una radiografía simple y si tengo un contraste hidrosoluble, ponerle contraste por la sonda Foley y verificar la salida de ese contraste, si es que solamente lo único que tenemos a la mano es una radiografía. Lo único que también, pues, la verdad que me llamó la atención fue el tipo de sutura que se utilizó del hilo de sutura para este caso, ¿no? Tranquilamente en vejiga podemos utilizar suturas absorbibles, ¿no? Tipo la más sencilla y clásica, que como el catgut, que si bien es cierto, poco a poco estamos dejando de utilizar, pero sigue siendo una buena opción para estos casos. Y o si no, bueno, ya en casos más sofisticados, pues si tenemos, pues obviamente polidoxanona también podría ser otra opción. Pero con suturas simples yo creo que podría hacerse. Me preocupa un poquito el hecho de que la sutura en nylon a largo plazo tenga alguna repercusión en cuanto a la compliance, a la elasticidad de esa vejiga, ¿no? Hacer una sutura no absorbible, Claro. pero en general el caso se manejó adecuadamente. También el hecho de que se maneje un solo plano, con buenos puntos, tranquilamente se puede manejar un solo plano la sutura en vejiga. Así que bueno, básicamente esas son mis acotaciones en este caso. Sí, una pregunta que nos hacen también en el chat respecto a la verificación de la impermeabilidad en cuanto a la rafía, ¿no? Debemos estar seguros, una rafía muy buena en un solo plano, a veces puede darnos cierta, quizás, inseguridad, pero ¿cómo probar en todo caso? No, se puede por la sonda Foley inyectar líquido y verificar si es que no hay fuga de ese líquido a nivel de la cavidad, ¿no? Es una manera, si uno quiere verificar eso, tranquilamente por sonda Foley puede insular líquido y vemos si es que hay fuga. Ver in situ, si es fuga o no fuga. Gracias. Félix, Bueno, experiencia, casos, comentarios. caso interesante, bastante común y, bueno, lo común es la típica. Llega un paciente que, como dice el doctor Hernández, ha libado o ha estado comiendo, ha estado con la vejiga llena. Si uno tiene siempre es bueno preguntar, porque ya si el paciente refiere eso, hay que pensar si es que tiene alguna lesión de vejiga. En el FAS probablemente salga positivo y el paciente va a estar estable. Se llama la atención. A la hora que se coloca la sonda Foley, no sale a veces mucho líquido, sale un poco de sangre. Nuevamente lo sospechas. La ecografía nos va a ayudar. La tomografía con contraste nos va a ayudar mucho más. Y nuevamente, a la antigua, si no tienes nada de eso, con la sonda Foley puedes pasar un poco de contraste. Bueno, no un poco. Llenar una vejiga con contraste y verificar con una radiografía simple de abdomen si hay alguna furor. En cuanto al manejo, este es un paciente ideal por hacerlo por la laparoscopía. Nuevamente, no olvides revisar toda la cavidad abdominal. La vejiga tiene una pared muy, muy noble. Como decían los urólogos, con la compita lo puedes usar, pero sí tiene que tener una sonda Foley. Podrías poner una sonda Foley de triple vía por si te hace coágulos, para lavar con mucho cuidado.
una sonda Foley que, como los conceptos no han cambiado, por lo menos 15 días para que selle bien esa pared. No me gusta mucho el nylon, porque hay un acuerdo que comentario que podían formar cálculos posteriormente. Más que la elasticidad, podrían formar algún tipo de cálculos a nivel de la velocidad. A mí me enseñaron con Kawut, luego usamos el Bicril. Si tienes la oportunidad de usar un Biloc, ya sería mucho más, ya son lujos que uno a veces tiene. Sí, sería siempre bueno verificar la permeabilidad. El azul de metileno, por ahí creo que Eduardo lo puso, es una excelente opción. Puede ser algún tipo de fuga. Y si tienes cierta inseguridad, el peritoneo le vuelves a poner un segundo plano. No, va a costar un poco más de trabajo, pero te da un poquito más de seguridad. Si es una lesión anterior, como creo que preguntó la doctora Nancy, podrías disectar el peritoneo y también nuevamente colocarle una sutura a ese nivel, ¿no? No olviden una buena sonda Foley, porque probablemente se van a formar coágulos. Y eso podría tapar la sonda Foley, un aumento de presión, podría romper, hacer dehiscencia de tu estructura de vejiga. Por eso a veces me recomendaron colocar una sonda de triple vía. No, la indicación no es lavarlo inmediatamente, sino si estuviera la necesidad, tener la opción de lavarlo, ¿no? Gracias, Félix. Me hace recordar un caso hace bastante tiempo, en el cual el paciente, y que tiene mucha razón en cuanto al mecanismo de lesión, sobre todo también en la zona lesionada, es decir, el abdomen bajo, un paciente que puede uno sospechar de haber tenido una vejiga llena, quizás estaba libando horas antes, pero un paciente que llega a la emergencia y en el cual obviamente hubo una contusión, definitivamente no recordaba tanto ese mecanismo de lesión, y que a medida que pasan las horas, efectivamente, puesta una vía, se va viendo cada vez, al principio una hematuria muy ligera a través de la sonda Foley, pero que luego va haciéndose cada vez más escaso, quizás el volumen urinario, y siempre estable hemodinámicamente, pero que en la ecografía, en un ecofaz que se le puede realizar, se evidencia en cavidad algo de 1200 a 1500 centímetros de líquido, el cual, si tenemos un gran volumen en cavidad abdominal, con una hematuria muy escasa en volumen urinario, y el paciente está hemodinámicamente, si fuera esto una lesión vascular intraabdominal, podría deber cambios en las funciones vitales, pero sin embargo, ahí decimos algo está pasando, y necesitamos obviamente evaluar esto. De hecho, al final se tuvo que determinar aprovechando la hemodinámica, la evaluación laparoscópica, y ahí es donde se evidencia la lesión vesical, ¿no? Entonces, cuando ahí no hay un flujo urinario adecuado, con un volumen tan alto, pero con una estabilidad hemodinámica bárbara, pues podemos pensar en esas lesiones vesicales. Podría ser una posibilidad también. Max, la pregunta respecto a justamente esto, el detalle de la sospecha clínica que debemos tener en estos casos. ¿Siempre es necesario tomografía o basta con una ecografía fácil? No, yo creo que el cuadro clínico siempre va a ser mandatorio. Lo que Sí. tú dices, Johan, es importante, ¿no? Yo tengo una sonda Foley, el paciente no orina, está hidratado con buenas funciones vitales y veo que en la ecografía de líquido libre el mecanismo de drama que ha tenido es compatible, pues inmediatamente lo que sospecho es una lesión vesical, ¿no? Tomografía, pues, podría ser ideal, pero seamos sinceros, en nuestro país, pues, la mayor parte de el mayor número de hospitales no contamos con una tomografía a veces 24 horas al día, o tenemos el tomógrafo y está malogrado. Entonces, inclusive a veces hasta nos retrasa el tiempo de manejo de nuestros pacientes. Así que ante la sospecha clínica, el mecanismo de lesión, el examen físico y los hallazgos ecográficos, yo creo que el diagnóstico es bastante claro en ese caso. Perfecto. Muy bien. Bueno, ha sido... ¿Puedo comentar algo más? Por supuesto. Que la tomografía normalmente no se pide para detectar una lesión vesical. Normalmente la tomografía le estás pidiendo porque es un paciente politraumatizado, con contraste muchas veces, si es que la tienes, de hecho, ¿no? Es parte del estudio, encuentras líquido libre en el FAS, tienes que pedir una tomografía, si es que la tienes, con contraste, y acuérdese siempre, contraste arterial, venoso y tardío. Generalmente en el tardío es donde vas a ver un doble halo por encima de la vejiga, generalmente, y se te va a dar el diagnóstico, ¿no? Pero si es que tienen la tomografía con contraste, siempre recomendar, bueno, esas 4, porque la primera es sin contraste, pero el tardío, a veces no ponen el volumen tardío, solamente se quedan en venosos y ahí queda el estudio. Y se nos podría pasar una lesión vesical que
sea, que sería una pena teniendo tomógrafo, ¿no? Porque en el volumen tardío es donde generalmente uno confirma o descarta que hay una lesión vesical. Muy bien, perfecto. Excelente. Bueno, ha sido una reunión muy provechosa. Hemos navegado por esos 3 tipos de trauma. Hemos visto desde la división diafragmática, la esplenectomía laparoscópica por un trauma abdominal cerrado, con la virtud de el uso de la laparoscopía y algunos otros elementos importantes en cuanto al clipaje de los vasos cortos, el uso de las analogías, por ejemplo, también y que el paciente tiene que ser muy selectivo, igual como la lesión diafragmática también, y bueno, la rafía vesical por estallamiento, en el cual suele ser común, pero tenemos que tener una alta sospecha clínica. Con respecto a estos tres casos que hemos obtenido por conocer esta noche, pues comentarios finales, Félix, podemos empezar contigo. ¿Qué tal te pareció? A ver, primero, la laparoscopía es una alternativa de tratamiento. En general, el paciente tiene que estar estable o compensado por lo menos hemodinámicamente. Va a tomar un poco más de tiempo, nos va a permitir muchas veces, más que este tipo de lesiones, entrar y evitar una laparotomía en blanco. Bien, tú entras cuando sospechas, muchas veces son simplemente lesiones de pared, lesiones de mesenterio, lesiones de ciplo, y evitaste que el paciente entre una laparotomía nuevamente, que sería un exceso. Revisar los 4 cuadrantes. Tiene que estar seguro, tú tienes que estar seguro de que si entras a una laparoscopía por trauma y no encuentras lesión, no tener que volver a entrar más adelante porque se te pasó. Revisa todos los 4 cuadrantes, revisas todas las fosas intestinales, empiezas por la válvula ileocecal, te vas a filtrate, luego revisas los mesocolon, la celda esplénica, la parte inferior. Es la ventaja de la laparoscopia que te permite ver todas estas opciones. Estos casos muchas veces son, hacer una esplenectomía en un trauma, son cosas raras. La lesión de un diafragma muchas veces la vas a encontrar posteriormente, ¿no? 2 o 3 años después. Muchas veces va a pasar. Nuevamente, lesión tóraco-abdominal, búscala. No te cuesta nada poner el paciente en Folder, separar el estómago y un costado y revisar si hay alguna lesión, sobre todo si la lesión es de este nivel. En el hígado es más difícil porque el hígado muchas veces tapa la lesión. Pero nuevamente, entras hasta el fondo y revisas toda la pared anterior, digamos a nivel costal que está por encima. Siempre hay que revisar el peritoneo, la pared peritoneal también hay que revisar, es parte de la evaluación de la laparoscopía. Y nuevamente, hacer mano, hacer experiencia. Estos no son pacientes para empezar, son pacientes cuando ya tienes experiencia o entras con alguien que tiene experiencia. Y ante la menor duda, lo primero es el paciente, tu ego viene después. No interesa que lo hayas abierto, pero sería que lo hiciste por la laparoscopía y se murió el paciente. Si tienes dudas, ni modo, hacer la laparotomía. Gracias, Félix. Muchas gracias por tus comentarios muy acertados esta noche. Doctor Max, ¿algunas recomendaciones? Sí, bueno, en primer lugar, felicitar a los 3 ponentes, muy interesantes los 3 casos y variedad de manejo de laparoscopía en trauma. Recordad que para el manejo de laparoscopía es acá donde se tiene que cumplir las condiciones ideales, ¿no? Los 3 pilares de este manejo, que son el paciente, que sea el paciente ideal, hemodinámicamente estable, que no tengamos un paciente que esté pues, crítico o con inestabilidad hemodinámica, el equipo quirúrgico, ¿no? Que esté preparado, que tenga experiencia en el manejo de estos casos, y también el tercero que es importante, podemos tener toda la intención del mundo, pero si no contamos con un equipamiento adecuado, pues también vamos probablemente a sufrir una cirugía, ¿no? A veces tenemos equipos antiguos, si no contamos con un buen aspirador, mala imagen, olvídense, ¿no? Eso es también muy importante. O por otro lado, también lo que mencionó el doctor Camacho, siempre estar listo para una laparotomía. Tener el equipo de laparotomía al costado ante cualquier eventualidad, darnos cuenta que la conversión es una solución, no es un fracaso, no es un retroceso, no que van a decir, no, la conversión es una solución ante alguna dificultad técnica que hayamos tenido o por el bien del paciente. Siempre recordar manejar estos casos con presiones bajas. A veces las presiones altas intraabdominales también pueden ocultarnos sangrados, que es algo que puede ocurrir. A veces estamos, perfecto, está el lecho seco y de repente es nuestra misma presión intraabdominal que puede estar escondiéndonos esos sangrados. Y siempre tener cuidado ante sospecha que lamentablemente pues la laparoscopía, al igual que algunos exámenes tipo el FAST, el punto ciego que tenemos es retroperitoneo.
¿no? Si tenemos alguna sospecha en esos casos, pues complementar con estudios tomográficos antes de ingresar para estar tranquilos, o ante la duda, pues ahí es la laparotomía el punto de abordaje más adecuado. Eso sería todo. Gracias, Max, por tus también comentarios importantes y grandes recomendaciones para ese tipo de práctica laparoscópica. El doctor Eduardo Guamán, creo, levantó la mano. Sí, Sí, vamos a sí. empezar por lo último. Lo que he escuchado y he visto, es que está escrito por el chat también, sobre el uso del catgut, ¿no? Solamente es un detalle técnico, ¿no? El catgut, ¿no? Está muy bien utilizado el crómico cuando haces cirugía abierta, pero cuando haces una rafía laparoscópica, eh, el 100% de las veces tú tienes que coger la sutura con las pinzas, ¿no? Entonces, esa tricción que haces, ¿no? Sobre la sutura, pues la va debilitando, ¿no? Entonces, por eso, si es que vamos a utilizar alguno de las suturas, ¿no? Y son absorbibles, sería ideal utilizar, pues, o Vicryl o polidoxanona, ¿no? Porque por eso es que a veces la sutura, pues, nos falla, ¿no? Cuando se hace en abierta, pues va perfecto, ¿no? Pero en la paroscópica, ese detalle es importante, ¿no? Siempre vamos traccionando, pues, la sutura mordiendo con la pinza, ¿no? Lo otro que quería mencionar es en respecto a los casos, ¿no? Es totalmente importante, ¿no? Que la laparoscopía es el método ideal para diagnosticar lesiones diafragmáticas frente a una lesión penetrante tóraco-abdominal, ¿no? Muchos dicen que ya el paciente que tiene una lesión tóraco-abdominal no debe salir del hospital a menos que se haga un descarte por el procedimiento laparoscópico, ya que el procedimiento de la EcoFast, ¿no? O el FAST o la tomografía, pues no van a, y la clínica, no van a tener la sensibilidad y especificidad que tiene la laparoscopía para este caso específico de lesión diafragmática, ¿no? Y lo que mencioné, pues es que la selección del caso, en caso de sangrado, tanto podría ser hepático como esplénico, si uno va a hacer la laparoscopía, definitivamente tiene que hacerlo pues pensando en que pueda convertir, ¿no? Con un paciente hemodinámicamente estable o compensado, ¿no? Y tener todos los elementos necesarios para poder controlar este sangrado, ¿no? Tanto logísticos como también de recursos humanos, ¿no? Quiero aprovechar para No agradecer, tengo una ¿no? respuesta Que para eso. finalmente Dime si te puedo ayudar con otra cosa. esta presentación, ¿no? Han sido todas hechas de cirugías del hospital, ¿no? De Vitarte, que tiene alta incidencia en trauma, y nos ha ayudado en los videos, en la edición de videos, el doctor Alex Díaz. Es un trabajo en equipo y espero pues que le haya significado una contribución al conocimiento de ustedes. Gracias. Muchas gracias, Eduardo. Y bueno, estamos, por mi parte, estoy por finalizar esta reunión. Las palabras siguientes las va a tener el doctor Eduardo Enchante para hacer el cierre de sesión. Yo agradezco mucho a la Sociedad Peruana de Cirugía Endoscópica por haberme invitado para moderar este videoforo, y además también agradecerle mucho a los panelistas y también a los ponentes que lo hicieron perfectamente bien esta noche. Doctor Eduardo, Johan, paso la Johan, palabra. Johan, Félix. Johan. Adelante, Félix. Sí. Un Sí, último Félix. comentario, Sí, que justo nos hemos dado cuenta ahora que hemos organizado esta sesión. sí. La mayoría no está grabando. Hay casos muy bonitos que se están presentando. La mayoría, yo sé que es problemas muchas veces de logística, pero como vieron en el segundo video, de repente, por lo menos para compartirlo, que alguien se encargue de grabar, aunque sea con un celular, mientras arreglamos la logística de que no hay forma de grabar directamente a través del equipo de laparoscopio, ¿no? Que hay muchos casos, nos pasa en nuestro hospital, muchos casos interesantes, pero no hay quien grabe. Y se nos pierde la oportunidad de compartirlo, de verificar si alguien conviene que hicimos algo mal, algo bien, o enseñarle a alguien cómo se hace tal o cual técnica, ¿no? Traten de grabar, porque eso es lo que nos va a alimentar científicamente para seguir progresando. Si no, nos vamos a quedar. Ya bastante con que nos retrasen en varias cosas, pero la parte académica
tratemos de grabar como sea, por lo menos los casos interesantes para poder compartirlos con todos ustedes. Perfecto, gracias, Félix. Eduardo. Bien, gracias, Johan. Bueno, muy interesante, realmente he disfrutado de la sesión. ¿Cuántas, digamos, guardias hemos pasado pasamos en nuestros hospitales y en emergencia? Y esto justamente es una muestra, una mixtura de lo que pasa en los servicios de emergencia, donde el cirujano está sometido a retos, decisiones, de pronto, y resolver, ser resolutivo, porque muchas veces está de por medio de la vida del paciente. Tal vez un comentario, digamos, a posterior. Creo que la cirugía, como se está especializando y subespecializando, y ya hay varios grupos, ustedes básicamente notan, en diferentes áreas, hospitales, provincias, etcétera, cada vez hay gente que está tomando una subespecialidad. Y creo que este tema de trauma, de emergencia, cirujano de trauma, es muy importante y tiene un perfil particular. ¿Ok? Creo que el Hospital de Vitarte tiene justamente ese plus que está dedicado y ha formado a sus cirujanos y a sus residentes en este sentido, lo cual yo invito a todos los hospitales. Sé que no es fácil, sé que obviamente no es fácil, a formar cirujanos y que se dediquen a ese aspecto, digamos, de la cirugía, que es trauma. Muchas veces he escuchado comentarios de que los cirujanos en emergencia operan con un cirujano que no es de otra especialidad, que es de otra especialidad, porque así están las condiciones, que obviamente no son las mejores. Pero busquemos justamente hacer equipo, porque cirugías como por ejemplo la esplenotomía que se ha mostrado, o en general una cirugía de emergencia, siempre tiene que haber un equipo por lo menos de 2. El cirujano y que complemente otro cirujano, donde también es parte de experiencia y es parte de comentario en la resolución del momento. A veces uno está solo y se siente realmente solo y tiene que decidir en esos momentos, y ahí se forjan los cirujanos. Muchas gracias una vez más a los doctores invitados, doctor Max, Félix, muy importante, la doctora Farfán, el doctor Endo y Eduardo Guamán, que ha presentado unos videos muy atractivos e interesantes los casos. No me queda sino agradecerles a todos los presentes, la audiencia, recordarles que presenten sus videos a propósito y temas libres a través del portal de la sociedad para el próximo latinoamericano. Y el próximo en agosto estamos abriendo la presencialidad en Farmaindustria. Muchas gracias y nos estamos viendo hasta la próxima. Un abrazo. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias, Johan, igualmente. Eduardo, Max, Sergio, igualmente. Gracias. Doctora María, un gusto. Un abrazo. Félix, igualmente. Bien organizado. Gracias. Gracias, doctor. Gracias. Buenas noches. Gracias, María. Gracias. Un abrazo. Muy interesante. Héctor, gracias a los miembros de la directiva que me acompañaron. Sé que hasta Nancy. Héctor. Gracias, Percy, también.